Soy la culpa no espiada. 14 de agosto. Me encontré en el día con Isabel ahora aquí. Le pregunté, ¿por qué no te quedas en U? Ella me contestó, permanezco siempre contigo. Le pregunté, ¿mucho tiempo todavía? Ella me dijo, depende de tu misericordia. Yo le dije, tú debes entender que debo ayudar también a otros y no dar solo a ti. No puedo hacer solo eso. Ella me dijo, recurre a tu amor y podrás ayudar. Yo le pregunté, ¿es permisión de Dios que ustedes vengan a mí? Ella me contestó que sí. Estoy realmente contenta de que el buen Dios haya pensado en mí. 23 de agosto. Solo una de las sombras ha tomado forma. Es un anciano. Su continuo movimiento de intranquilidad se me asemeja a la sombra de un árbol movido por el viento, un día soleado sobre un suelo pedregoso. 25 de agosto. El hombre llegó furioso, pero durante la oración se tranquilizó. 27 de agosto. Habló, me gritó, ¡ayúdame! Yo, con gusto, pero dime quién eres. Él me contestó, soy la culpa no espiada. Le pregunté, ¿qué cosas debes espiar? Él me contestó, fui un calumniador. Yo le pregunté, ¿puedo hacer alguna cosa por ti? Él me dijo, mi palabra está en el escrito, allí continúa existiendo, de esa forma la mentira nunca muere. Yo le pregunté, ¿y entonces cómo podré ayudarte? Al instante se me acercó y presionó su horrible cabeza contra mi cara. Fue bien duro, aunque no perdí el conocimiento, sin embargo sentí verdadero escalofrío. 28 de agosto. Le pregunté, ¿estás mejor? ¿Te diste cuenta de que ofrecí la Santa Comunión por ti? Él me contestó, sí, así expias mis pecados de lengua. Yo le pregunté, ¿puedes decirme quién eres? Él me dijo, mi nombre no debe volver a ser pronunciado. Yo le pregunté, ¿dónde estás sepultado? Él me dijo, en Lipsia. Le dije entonces, no alcanzo a entender cómo pudiste encontrarme. Él me dijo, el camino que debemos seguir. Yo le pregunté, ¿habrán todavía muchos en este camino? Él me dijo, 7. Le pregunté, ¿podrías darme razón de otras almas? Me dijo que no. Yo le pregunté, ¿quiénes están aún en la habitación? Veo todavía 2 sombras. Él me contestó, estamos aislados. Yo le pregunté, ¿quieres decir que no ves a los demás? Él dijo, sí. Permaneció toda la noche sin dejar de moverse de un lado a otro. 29 de agosto. Lo vi todo el día. Es una completa persecución. Le pregunté, ¿por qué estás siempre conmigo? Te ruego que no estés cuando me encuentro con otras personas. Del resto no diré nada. Entonces me dio un empujón que casi me caigo por las escaleras. Yo le dije, no puedes abusar de mi ayuda. Él me dijo, ¿dónde están tus sacrificios? Yo le dije, perdóname por haber vuelto a pensar en mí misma. No me dejó sino hasta las 7 de la noche. Fue un día muy pesado. Me refugié en la iglesia. Allí permaneció frente a mí. Al menos se quedó quieto. Yo le pregunté, ¿ves a Jesús en el sacramento o como realmente es? Él me contestó, el sacramento es para ustedes que viven todavía. Sin embargo, solo podré verlo cuando esté totalmente limpio. 30 de agosto. El anciano me atormenta de forma tremenda, me da empujones y me golpea. Le dije, ¿por qué haces eso? Me gritó, tú me has olvidado. Entonces dime de una vez de todo,
todo lo que quieres. Él me dijo, tú rezas muy poco y tienes que dar más. Yo le dije, no puedo hacer más por ti. Él me dijo, tú debes. Le contesté, es verdad que rezo bien poco, pero a menudo me siento tan cansada que no puedo más. Déjame en paz, que empezaré a rogar más por ti. Entonces se puso como un hombre enojado, me empujó, desapareció, volvió a las 5 y me gritó, ¡levántate! Permaneció conmigo hasta que me fui a la iglesia. Cuando regresé lo encontré todavía en la habitación. Le dije, hazme el favor de irte. Entonces se arrojó sobre mí. No podría describir el horror. Es mucho más de cuanto puedo soportar. Sin embargo, no quiero volver a lamentarme. Pero siento tanto miedo. 3 de septiembre. En estos días sucedieron peores cosas que el resto del tiempo. Fue una lucha contra un demente. Parece superado. Hoy se veía tan tranquilo y contento. Permaneció en silencio. 4 de septiembre. Vino sonriendo. Le dije, hoy me gustas. Él me dijo, voy al esplendor. Yo le dije, no te olvides de mí. Él me contestó, los vivos piensan y olvidan, los muertos no pueden olvidar lo que les dio el amor. Y desapareció. Al final tuve ese consuelo. ¿Quién fue? Pregunté a muchos, pero no he recibido respuesta. Mis familiares se ríen de mí, pues me escuchan hablando sola con las almas. Yo les respondo que es señal de que ya estoy envejeciendo. Un dominico, 5 de septiembre. También las demás sombras se van transformando. Vino un dominico que tenía el rostro aún irreconocible, una masa oscura. Es muy tranquilo, pero murmura algunas palabras que no puedo comprender. Parece latín. 6 de septiembre. Estuvo toda la noche conmigo. Tenía tanto sueño que continué durmiendo y pedí la Santa Comunión. Así, siempre preocupada en el cuidado del cuerpo, y mortificada y espiritualmente perezosa. 10 de septiembre. Nada especial. El dominico no produce miedo, solo permanece mucho tiempo. El camino que lleva hacia el molino, allí encontré una mujer que no tenía en sí nada de particular. Cuando pasó cerca de mí, escuché un grito, ¡misericordia! Me volteé y solo hasta entonces me di cuenta de que se trataba de una pobre alma. Efectivamente, sus ojos eran del todo distintos. Como habían obreros por ahí, fingí haber perdido algo y le pregunté en voz baja, ¿qué puedo hacer por ti? Ella me contestó, rezar. Le pregunté entonces, ¿eres Teresa B? Ella me contestó, sí. Pero si tú llevaste una vida tan honrada, ella me dijo, pura apariencia, solo fui sincera estando a punto de morir. Le pregunté, ¿debo decírselo a tu hija? Ella me dijo, no, tú me puedes ayudar. Le dije entonces, pero debo ayudar a tantos como mis pobres oraciones. Así, tú no recibirás sino muy poco. Ella me contestó, cuando es el amor quien da, las cosas pequeñas se hacen grandes. Y desapareció. 13 de septiembre. El dominico es un sacerdote que conocí muy bien. Es francés, permaneció bastante tiempo conmigo. Cuando comencé a orar, me hizo guiños. 17 de septiembre. Al caer la tarde me sentía muy triste por algo y lloré. He aquí una mano posarse sobre mi cabeza. Alcé los ojos y allí estaba el dominico. Él dijo, ¿por qué lloras? Le contesté, porque no estoy contenta de mí. Él me preguntó, ¿por qué no me cuentas todo? Yo
Le pregunté, ¿puedes ayudarme? Él me respondió, me gustaría. Estoy tan preocupada por mi alma. No es suficiente la buena voluntad, no sé qué más hacer. Él me contestó, si no pecas, no podrás perderte. Yo le dije, pero si por desgracia pecase, ¿no podría volver a ver mi alma? Él me dijo, no, pero en estos momentos el camino para venir a ti es claro, o, de lo contrario, no podríamos venir. Ten confianza, sé humilde. Le pregunté, ¿y cómo puedo ayudarte? Él, con la mortificación, me respondió. Se quedó un momento. Esa es la primera aparición que comienza a hablar sin interrogarla. Los momentos inmediatamente después de la muerte. 27 de septiembre. Permaneció largo rato conmigo. Le dije, por favor, dime si inmediatamente después de la muerte vemos a Dios. Él me contestó, sí. Un estremecimiento del alma en la oración y luego un precipitarse en la purificación. Le pregunté, ¿no puedes decirme algo más? Me contestó que no. Cuanto más ames a Dios, mayor será la felicidad. Piensa en esto. Yo le pregunté, ¿te falta mucho para que estés completamente puro? Él me contestó que no. El dominico estuvo aquí bastante tiempo. Le dije, ¿de qué manera puedo salvar su alma? Él me contestó, con una fe firme y humildad. Yo le pregunté, ¿puedo hacer alguna cosa para que las pobres almas no vengan más? Él me dijo que no. Y me pregunté entonces, ¿pero si yo no rezara más por ustedes? Él me dijo, ¿te forzarían a ayudarlas? Le contesté, ¿yo puedo llamar a algún alma de la cual quisiese saber alguna cosa? Él me dijo, tú no tienes el poder alguno sobre ellas. Los espiritistas creen que sí podemos invocar a los muertos. Ahora bien, si eso no le fue posible a esta santa mujer que tenía la oportunidad de ver a los muertos, ¿qué podrán hacer aquellos curiosos espiritistas? O pregúntenos de la forma más realista, ¿quién es el que aparece en las secciones de espiritismo? 1 de octubre. Vino algo aún más horrible, parece una bestia. Yo sé que también esto pasará, pero siento un miedo indescriptible. 3 de octubre. Luego de aquel horror vino el dominico. Le dije, estoy contenta de que hayas venido, siento tanto miedo. ¿Sabes quién era? Él me dijo, no, nosotros seguimos cada uno nuestro camino. Le contesté, parecía un animal. ¿Por qué un animal? Él me dijo, tú ves el pecado, olvídate de ti misma y socórrelo. Yo le pregunté, ¿qué cosa le ayudará más rápido? Él me dijo, el ofrecimiento de tu voluntad. Yo le pregunté, ¿por qué no la Santa Misa? Él me dijo, porque no creyó en ella. Le dije entonces, pero a los demás les sirvo de inmediato. Él contestó, tú no puedes entender qué cosa es la justicia de Dios. No siento miedo alguno en las veces que el dominico ha venido. Al contrario, me pongo feliz. 7 de octubre. Aquella cosa se ha quedado conmigo todas estas noches. Es un gran simio. Como en la ocasión pasada, porque siempre este tremendo miedo. ¿Nunca podré ser capaz de habituarme a esta clase de cosas? 9 de octubre. Desafortunadamente, el dominico no vino y, en cambio, vino aquel otro. 10 de octubre.
Una noche espantosa, pero quizá esto sea para mortificación de la voluntad. Por eso solo quiero describir los hechos y no volverme a lamentar. El simio es alto como la puerta y salta por todos lados como un loco. Parece que aún no quiere escuchar la oración. Entra por la ventana, cosa que me es particularmente pesada y espantosa. Me golpea, me olfatea, como una bestia salvaje. Intentó estrangularme, pero rápidamente puse en mi cuello la cruz de los agonizantes y me dejó. 14 de octubre. El mono vino todos los días, aún más por las noches. Algo extraño. Su pelo está húmedo, como si hubiese estado bajo la lluvia. Me estrujó con sus grandes brazos como una morsa. Sin embargo, me alegro de que sea un mono y no una serpiente. 17 de octubre. Él es tan insoportable, sus ojos son de fuego. Se queda mirándome fijamente. Debo decir que he vuelto más valiente mi corazón. Hace un año no podría haber sido capaz de aguantarme algo semejante y hasta perdí el conocimiento. Me sentía ya tan agotada. Vino el dominico y el monstruo se fue. Le pregunté, ¿por qué no viniste antes? Él me dijo, tú estuviste invadida. Yo le pregunté, ¿de qué? Él me dijo, de la tortura de aquel pobrecito. Le dije entonces, sí, ayúdame a socorrerlo. Él me contestó, yo aún no estoy libre. Yo le dije, entonces dime, ¿qué debo hacer por él? Él me dijo, muéstrale tu amor. Yo, pero soy capaz de sentir el más mínimo amor por él. A lo máximo compasión. Él contestó, haz aquello que realmente te parezca más duro. Yo le dije, ¿quieres decir flagelarme? Él me contestó que sí. 18 de octubre. El dominico vino de mañana. Le dije, me habías dicho que aún no estabas libre. ¿Puedo liberarte? ¿Y de qué manera? Él me contestó, dame 7 santas comuniones. Yo le dije, ¿y por qué no me lo dijiste antes? Él me contestó, porque ya lo habías dado a los demás. Yo le dije, ¿cómo hiciste para saberlo? Él me dijo, vi cómo se alejaban de ti con las manos llenas. Le dije, otra alma me había dicho que no podía ver a las demás almas que venían a mí. Entonces, ¿cómo es que tú sí? Él me contestó, somos distintas. El simio estuvo toda la noche conmigo, muy tranquilo. La mayor parte del tiempo permaneció sentado en un rincón. Después se arrojó como un perro furioso sobre mí. Le grité, «No puedes hacerme eso». Entonces cayó al suelo, saltó por el aire y de nuevo sobre mí. Le di una bofetada. «¡Dios mío! Nunca más lo volveré a hacer». Gritó de dolor y las lágrimas salían de sus ojos salvajes. Se acurrucó en un rincón. ¡Cuánta pena me causó! Me arrepentí tanto de haber sido tan malvada con él. Hice cuanto pude y le dije que podía hacer aquello que más le aprovechara. Y había escrito que ahora era más valiente. Si hubiese escrito que ahora tenía menos corazón, habría sido más sincera. 19 de octubre. Mientras jugaba con Wolfram, vino el dominico. Le dije, no espantes al niño. Él me dijo, su inocencia me atrae. En efecto, el niño estaba totalmente alegre. Miró al sacerdote con mucho placer. La escena fue increíble y muy linda y real. Yo le dije, por favor, vete, vienen los demás. Él me dijo, ellos están vivos. Yo le dije, igual yo. Él me contestó, tú nos perteneces. Se inclinó sobre el niño y desapareció.
¿Por qué pertenezco a ellos? Me siento nuevamente asustada.